Luis Díaz cambia de camiseta del Liverpool al Bayern, no solo a competir, sino también a ganar dineros. ¿Qué más, Osquillar? Un gusto tenerlo acá. Vamos a hablar de la noticia de todos estos días. Luis Díaz, ¿no? Claro, ya Marco, buenas tardes para usted, para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora en YouTube de Gol Caracol. Y sí, Luis Díaz finalmente se está decantando todo, como se venía manejando, como vienen las versiones de prensa desde la semana pasada, sí. Y al parecer esta novela tendrá un final feliz. Así es, Osquillar, usted lo ha dicho, han sido semanas muy arduas en las que Lucho Díaz llegó a entrenar, llegó a la pretemporada, no sumó minutos en ninguno de los 3 partidos de pretemporada, viajó a suelo asiático, estaba en Hong Kong, no jugó el fin de semana, el mismo Arne Slot dijo que no lo había puesto porque sí estaban en negociaciones, eso fue de ires y venires, el Liverpool muchas veces haciendo una negativa, que necesitamos más plata, que si no llegan a los 70 millones no vamos a negociar con nadie, el mismo Joan Laporta en su momento dijo, el Liverpool estaba muy enroscado, ¿no? ¿Qué? Enrocado, que dijo Laporta. En no dejarlo ir, entonces fueron semanas de, hasta nosotros ya no sabemos ni qué escribir de eso, ¿no, Osquilla? Sí, la noticia ha tenido centro en Europa, hay que decirlo y hay que reconocerlo que Fabrizio Romano, el periodista italiano, experto en fichajes, pues se movió bastante bien y sí. Tuvo la primicia, entregó la información el día domingo, el día de ayer, sí. Desde primera hora del día confirmó que ya habían cerrado los números. El popular tira y encoge en estas negociaciones, que ya se habían puesto de acuerdo los directivos del Bayern Múnich y los del Liverpool por una suma superior a los 70 millones de euros. Además de eso se habla de 5 millones más en variables. Al final fue el equipo bávaro el que puso el dinero sobre la mesa, el que llegó con la plata que quería Liverpool, y pues estamos esperando lo que suceda en las próximas horas, que es lo último que hay en el tema de Luis Díaz, ya Marco. Bueno, Osquillar, y usted lo dijo, más de 70 millones de euros van a pagar, eso sí, hubo antes varias ofertas que rechazaron, entonces... Sí, al Nassr también, Barcelona también, y al Bayern le negaron varias. Ellos fueron tanteando ahí el terreno, mandaron una de 50 y punta, una de 60 y punta, hasta 67.5 fue la última, ¿no? Antes de la 67, el Liverpool había dicho inicialmente que no, pero todo parece indicar que ya arreglaron, el jugador ya está viajando desde Asia, sí, de Tokio, a Múnich, exactamente dijeron hoy lunes. En Tokio, lo están esperando. ¿Qué pasa en estos casos? Que ahora hay que cumplir con otras formalidades, como son los exámenes médicos, leer la letra chica del contrato, que es el que tiene que firmar. Claro. Lucho Díaz seguramente estará acompañado por su empresario y se espera que entre hoy y mañana pueda ser confirmado en una negociación que Díaz quería, sí. Que Díaz había abierto la puerta para irse del Liverpool. ¿Por cuáles razones? Bueno, primero el tema del salario, ya como lo dijimos al inicio del video, no solo se va por los 75 millones de euros que están pagando por él, sino también por un sueldazo, Osquilla, un sueldazo que mejor dicho a cualquiera de nosotros acá nos encantaría tener. El Liverpool ganaba más o menos entre 2.5 y 3 millones de euros por temporada, ahora va a ganar 14 millones de euros por temporada, eso es una cifra abismal, más de 3 veces lo que ganaba, mejor dicho, lo que se ganaba en un año, ahora lo va a ganar como en 2 meses, 3 meses. Entonces esa yo creo que es la razón principal de su salida, porque el Liverpool la verdad se hizo oídos sordos con este tema, no le puso mucha atención y como que nunca le quisieron subir ese sueldo, ¿no? Por lo menos sí. Lo que se dice. Sí, eso es lo que se dice. Evidentemente Luis Díaz quería ganar como las estrellas de Liverpool y creo que hizo méritos, ¿no? Hizo una gran temporada el año pasado, fue uno de los jugadores importantes, relevantes en la plantilla del Lot y pues nunca lo llamaron, nunca le pararon bolas. Y creyeron de pronto que Díaz iba a quedar por el cariño de la gente, porque era bien tratado por sus compañeros, porque el mismo Lot le ha dado su respaldo. Hay que recordar que lo puso de extremo y también de 9 y en las dos funciones cumplió Lucho, pero pues finalmente él estaba decidido, él quería cambiar de aires y pues también hay que decir que es un jugador de 27, 28 años, que ya empieza a mirar en su futuro, en el futuro de su familia, y creo que este es un paso importante para Luis Díaz en lo personal, para el fútbol colombiano también. Sí, claro. Bayern Múnich es un histórico de Europa, el más grande equipo de la Bundesliga, y que también ha tenido otras figuras representativas de nuestro país como James Rodríguez
y Adolfo el Trenzazo Valencia. Es que ya yo le quería desglosar el tema del salario, que a mucha gente le gusta esto. Como lo dijimos, son 14 millones de euros por temporada. O sea, va a ganar por mes un poco más de 1 millón de euros. 1.100.000. Uy, 1.100.000, imagínate. 1.100.000 por mes. Por mes. No, eso es una locura. Por semana va a ganar más o menos un poco más de 230.000 euros. Por día va a ganar 32.000 euros. Por hora va a ganar un poco más de 1.300 euros. Por minuto va a ganar 22 euros. Y aquí, mientras estamos hablando por segundo, imagínense, un poco menos de 1 euro, imagínense. No, eso es una locura. Sí, es un dineral. Unas cifras muy importantes para Luis Díaz, quien pues a todas luces es el principal embajador del fútbol colombiano en el exterior y pues como lo estábamos diciendo, solamente hay que esperar que cumpla las formalidades, que firme contrato y que sea presentado por su nuevo club a donde lo están esperando. Yo le cuento una de última hora, pasó hace unos minutos. Lothar Matthäus, legendario del fútbol alemán y figura de Bayern Múnich, capitán de la selección teutona, e incluso estuvo presente en el famoso partido Colombia-Alemania, al gol de Freddy Rincón, emitió unos conceptos en una columna que hace en Sky. Reconoció la importancia de Luis Díaz, reconoció su velocidad, su picardía, su buen juego, pero también cuestionó que a un jugador de su edad lo hayan contratado y dice que en Bayern Múnich le deben tener mucha confianza para que lo hubieran traído, hubieran hecho hasta lo imposible, hubieran subido la oferta varias veces al Liverpool y pues ya se empiezan sin jugar un minuto se empiezan a dar reacciones en cuanto al fichaje de Luis Díaz por Bayern Múnich. Esto siempre va a pasar, Osquillar. Yo creo que es un tema en el que obviamente Luis Díaz va a llegar con una maleta muy pesada porque no están pagando ni 5 ni 10 millones de euros por él, son más de 70 millones de euros por un jugador al que le van a pedir goles, así como el Liverpool lo molestaban, que a veces no hace goles, que no aporta tanto. Bueno, la temporada pasada es claro que no es goleador, ¿no? Si Exacto, lo llevaron por goleador en Alemania, pues no creo que... Afortunadamente tienen un 9 hecho un monstruo que es Harry Kane, que hace muchos goles, entonces creo que Luis Díaz va a ser ese jugador complemento. Efectivamente, pero también va a tener que adaptarse al juego del Bayern Múnich. Sabemos las máquinas alemanas, el Bayern Múnich cómo juega, es diferente al ritmo de la Premier, va a tener también que adaptarse al tema, bueno, el tema frío, pues creo que en Inglaterra también hace frío, pero el tema de idioma, Osquillar, ¿por qué? Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. En Liverpool tenía a McAllister, tenía a Núñez, tenía a los portugueses, aquí no tiene ningún latino, aquí ninguno le puede hablar en español, entonces de cierta manera, si con el inglés le costó, ahora va a tener que aprender alemán y ese es un tema que hay que tener en cuenta y más porque se supone que va a firmar por 4 años, ¿no? Sí, 4 años será el contrato y pues esperamos que Lucho se adapte como ya lo hizo cuando fue a Portugal, como ya lo hizo cuando fue a Liverpool. Fue rápido en Liverpool. Sí, muy rápido. ¿Sabe qué es importante? Que los técnicos le han dado su respaldo. Cuando llegó a Liverpool, encontró un padre como lo fue Klopp. Después Slot, aunque se dijeron muchas cosas en los medios, pues siempre lo respaldó, siempre lo puso, lo alineó por encima de Darwin Núñez, por encima de Cody Gakpo también, que es un hombre de confianza de Slot. También por encima del recientemente fallecido Diogo Jota. Y pues esperemos que pueda encontrar allí todo para triunfar. Condiciones le sobran. Lucho es un jugadorazo, desequilibrante, encarador, pícaro, es buen jugador, tiene buena técnica y pues yo en ese aspecto yo creo que Díaz se puede adaptar al fútbol alemán y será pieza clave del Bayern Múnich. No, y además Vincent Kompany tiene un juego en el Bayern Múnich muy de bandas, entonces tiene a Kingsley Coman, tiene también a Musiala que se lesionó, entonces también por eso aceleraron este proceso, tiene jugadores muy rápidos por las bandas y creo que le va a caer muy bien al Bayern Múnich. Además Lucho Díaz yo creo que se va a cansar de darle asistencias a Harry Kane, que es un espectacular jugador. Y venga, Osquillar, hablando de goleadores, hay que decir que esto va a tener también un efecto en Liverpool, porque al parecer con esa plata que entró, más lo que ya han contratado y eso, va por Alexander Isak, ¿no? El sueco del Newcastle, por el que pagarían más de 100 millones. Jugadorazo también. Se habla mucho de la prensa, en la prensa inglesa, de lo que va a hacer y de lo que está haciendo en el mercado de fichajes del Liverpool, que no se ha quedado quieto. También ellos en el fondo sabían que ese dinero que les va a entrar por Luis Díaz les sirve para confeccionar una nómina, para hacer las cosas mejor, para tener un mejor equipo. Pues de todas formas,
más allá de las contrataciones, sí hay que decir que Luis Díaz era fundamental en el esquema de Liverpool. No, y Entonces, además que han gastado ya un montón, ¿no? claro, Ya llevan un poco más de 300 millones de euros en jugadores como Wirtz, como el mismo Kirkos, el francés que trajeron, Ekitike, son más de 300 millones y ahora van a gastar casi 200 más por uno, entonces sí necesitaban hacer con un poquito de caja, ¿no? Sí, y lo hicieron con el jugador más importante y más valioso que tenían, porque pues Sí. todos sabemos que Salah es intocable. Salah no, acabó de renovar, arreglar un nuevo contrato, Sí, es señor. el capo del camerino. McAllister sonó para ir al Real Madrid, pero pues eso no está tan claro. Entonces pues con Lucho Díaz hicieron caja y pues reinvierten en el equipo. También hay que decir y hay que destacar que Liverpool pues siempre fueron queridos con Lucho Díaz. Sí. ¿Sí? Lo único que se les objeta y que se les dice hoy es que no lo llamaron para decirle: Luchito, le vamos a arreglar el sueldo, Luchito, lo vamos a poner a la altura de las estrellas del plantel, y eso al final terminó contando. Entonces, Y creo que ese tema de la renovación va mucho por el lado de lo que dijo Mataus, el tema de edad. Porque creo que en Liverpool siempre uno leía a la prensa y era como, ¿será que sí le tenemos que dar un contrato más alto a un jugador de 28 años en el que podemos renovar en esa posición? Creo que lo que dijo Mataus va por ese lado, como 70 millones por un jugador de 28 años sí, que ya va llegando a los 30. Creo que ese en es lo, como en la lo que objeción piensan ahí, ¿no? ¿sabe qué es? En una reventa. Claro, O sea ya que vas a tener- no es tan fácil vender a un jugador de 28 o 27 años en el mercado europeo. Ahí lo único sería el mercado árabe, Sí, que es el que ya le han coqueteado a Luis Díaz, pero no ha querido ir. Hay que ser claros en eso. Sí. Luis Díaz cree que aún tiene cuerda para jugar en Europa al más alto nivel como lo hace. Entonces, pues bienvenido por eso. Bienvenido Lucho en estas decisiones que al final son decisiones muy personales, y que más allá de lo que pensemos los medios, de lo que se critiquen los medios, de lo que se diga en los medios, pero también queremos preguntarle a la gente, a la audiencia, Epa. ¿qué opinan de Luis Díaz en la Bundesliga? ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Creen que podrá jugar tan bien en Bayern Múnich?